Vamos a empezar con la definición que fue actualizada por la OMS en el año 2002, que nos dice que la farmacovigilancia es una ciencia y que tiene 4 actividades que debemos cumplir: detectar, evaluar, comprender y prevenir. Detectar implica identificar la reacción adversa. ¿Y cómo vamos a identificar la reacción adversa? Pues en base a lo que nos diga el paciente, ¿no? Entonces el paciente comienza a referirnos de repente síntomas como el dolor, escozor, y de repente nosotros podemos evidenciar algunos signos. Entonces la suma del signo y el síntoma es la evaluación clínica que nosotros podemos hacer para diagnosticar una reacción adversa. Luego, esa reacción que ha sido detectada, podemos evaluar la causalidad. Existe un algoritmo que está aprobado por la IGMI. La comprensión lo vamos a ver en la siguiente exposición, que implica saber el mecanismo de producción. Nosotros tenemos que saber cómo se produce la reacción adversa. Y finalmente hacemos estas 3 actividades porque nosotros queremos prevenir, queremos evitar que se sigan produciendo nuevas reacciones adversas, porque todos los estudios que han hecho sobre notificación de RAN nos indican en hospitales, en pacientes ambulatorios, nos indica que el 50% de esas notificaciones son prevenibles. ¿Y por qué no lo estamos previniendo? Porque no lo estamos identificando, no lo estamos evaluando ni tampoco comprendiendo. Entonces, inicialmente, la farmacovigilancia se dedicaba al estudio del efecto adverso del medicamento, pero, como ustedes ven ahora, se ha ampliado. O sea, hay que notificar también si una planta medicinal está produciendo una reacción adversa. Por ejemplo, todos conocemos el anís estrellado, que se usa cuando los bebitos tienen cólico de gases, ¿no? Si ese anís estrellado ustedes dejan una cantidad importante reposando por un buen tiempo, va a concentrar un principio que se llama anetol. Y el anetol, cuando está muy concentrado y le dan al bebé, produce convulsiones en el lactante. Entonces, eso podríamos notificarlo. Medicinas tradicionales y complementarias, todo lo que es la homeopatía, la acupuntura, también si produce una reacción adversa debemos notificarlo, al igual que los productos derivados de la sangre, los productos biológicos y las vacunas. Los dispositivos médicos se encarga la tecnovigilancia, es decir, un catéter, un equipo de venoclisis, hasta un equipo de repente que esté mal funcionando, podemos notificar incidentes adversos. Entonces, ¿qué necesitamos para desarrollar la farmacovigilancia? ¿Qué necesitamos tener para evaluar una reacción adversa, para poder detectarla? Lo principal es el recurso humano, es decir, que nosotros conozcamos las diferentes fuentes de información, las diferentes clasificaciones para poder hacer esta evaluación. Entonces, tenemos un equipo de farmacéuticos, la farmacovigilancia es multidisciplinaria, la pueden llevar también médicos, enfermeras, odontólogos, obstetrices. En este caso lo que vemos en una sala de emergencia es un equipo multidisciplinario en el cual están los médicos que ven justamente la parte de los diagnósticos, las enfermeras, la parte de administración de medicamentos y cuidados al paciente, y los farmacéuticos que están viendo los problemas relacionados al medicamento, ¿no? Lo otro que tenemos que desarrollar es saber qué fuentes de información son seguras, confiables y sobre todo que sean gratuitas, ¿no? Entonces, en la cual yo pueda buscar información. Tener otros recursos también es importante, ¿no? Si estamos viendo una reacción en la cual hay una bradicardia, pues mínimo tenemos que ver cómo determinamos el pulso, la frecuencia cardíaca. Si hay una reacción de hipertensión, saber usar correctamente un tensiómetro, entre otros aspectos. ¿Por qué es importante el químico farmacéutico dentro del sistema de atención de salud? Porque los pacientes, cuando tengan una necesidad clínica, requieran una consulta, se van a acercar con el profesional. Este profesional va a hacer una evaluación de signos y síntomas, puede pedir de repente algunas ayudas complementarias, exámenes analíticos, radiografías, ecografías, para llegar a un diagnóstico.
Y ese diagnóstico origina una prescripción, normalmente farmacológica. Una vez que el paciente tiene su prescripción, ¿a dónde va a acudir? Va a acudir a una oficina farmacéutica, donde un químico farmacéutico va a realizar el proceso de dispensación. O sea, en toda la cadena que nosotros vemos, el último punto en el cual un profesional de salud va a atender al paciente es el químico farmacéutico. Y en este momento, el químico farmacéutico tiene la obligación de informar al menos los efectos adversos más frecuentes y más graves, para que el paciente sepa cuando esté tomando, de repente le produce algo de lo que le han informado en forma verbal y en forma escrita y pueda notificarlo. Entonces el paciente va a ir a su casa, va a cumplir con su tratamiento y lo que todos deseamos es que ese tratamiento sea efectivo y seguro. Entonces, dentro de lo que es una cadena de suministro de medicamento, vamos a ver actividades que están orientadas hacia el medicamento. Entonces, ¿cómo empieza? Pues empieza viendo un proceso de adquisición, de custodia, de almacenamiento, de la distribución de ese medicamento. Luego viene la dispensación o de repente hacer fórmulas magistrales. Y viene otro tipo de actividades que están orientadas hacia el paciente. En esas actividades encontramos la consulta farmacéutica, la educación sanitaria, el seguimiento farmacoterapéutico y la farmacovigilancia. La farmacovigilancia en la práctica clínica tenemos varios modelos para hacer seguimiento. Este es un modelo que nos propuso la OMS en el año 2006, desarrollo de la práctica de farmacia, que involucra básicamente 4 etapas. La reacción adversa al medicamento viene a ser un problema relacionado al medicamento. Entonces, nosotros podemos tener varias clasificaciones. La que usamos en mi hospital es la clasificación de Minnesota, una clasificación americana. Entonces, el primer paso, al igual que la farmacovigilancia, recuerden la definición, era detectar o identificar. De igual manera, si es un PRM, nos va a decir evaluar la necesidad del paciente. El paciente puede tener necesidades clínicas, que le duele la muela, eso lo resolverá un odontólogo. Estoy subido de peso, de repente una nutricionista. Pero si el paciente me dice, estoy tomando un medicamento y desde que he empezado a tomar se me hinchan los pies, entonces yo tendría que averiguar si eso es producido por el medicamento, porque es mi responsabilidad. Entonces primero evaluamos las necesidades. Si dentro de esas necesidades podemos identificar PRMs, comenzamos a desarrollar un plan, implementamos el plan, monitorizamos y revisamos el plan para ver si el análisis que ustedes han hecho, el planteamiento de seguimiento, de monitorización, ha dado resultado.